Hola, en este video les voy a presentar el enfoque de los bancos centrales y supervisores financieros a la hora de abordar el cambio climático, un enfoque basado en tres principios. El primero tiene que ver con la gobernanza del riesgo climático por parte de las instituciones financieras. El segundo, con la evaluación e identificación de riesgos vinculados al cambio climático. Y el tercero, con la sensibilización de estas instituciones a tales riesgos. La Autoridad de Supervisión Prudencial y de Resolución, ACPR, se encarga de monitorear los riesgos del sector bancario y de seguros en Francia. En este sentido, lo que se hace es analizar una serie de riesgos emergentes, incluido el riesgo climático. En cuanto a la gobernanza del riesgo climático, se tienen en cuenta cuatro aspectos generales. El primero tiene que ver con la estrategia. Hay que asegurarse de que las instituciones financieras incluyan los riesgos climáticos dentro de su marco estratégico. Esto conlleva definir una serie de objetivos, así como establecer indicadores eficaces y verificables que permitan cuantificar y garantizar dichos objetivos o sus posibles desviaciones. Divulgar esta información permite que los mercados y los clientes sepan si se cumple o no con los compromisos estratégicos asumidos por las instituciones. Dentro de la estrategia, también se tienen en cuenta las responsabilidades asignadas a cada miembro del comité ejecutivo. El segundo aspecto en el que nos fijamos es la organización interna de las instituciones. Y nos aseguramos de que los órganos decisorios asignen, de manera clara, las responsabilidades de cada cual en materia de riesgo climático. Para ello, hay que centrarse en la organización interna y tratar el riesgo climático como si fuera un riesgo financiero, lo que supone un seguimiento por parte de distintos departamentos. Lo que nos importa aquí es que haya coherencia entre los departamentos encargados de las cuestiones relativas a la responsabilidad social empresarial, gubernamental y ambiental, y el departamento de riesgos o el departamento jurídico. También nos aseguramos de que las instituciones hagan lo necesario para implementar recursos técnicos y humanos y para formar a sus equipos. Otro aspecto de la gobernanza que hay que considerar es el hecho de incluir los riesgos climáticos dentro del proceso general de integración y de evaluación de riesgos financieros. Esto implica definir e integrar dichos riesgos dentro del marco de propensión al riesgo, el cual recoge los riesgos que una entidad es capaz de asumir. Asimismo, se analiza el impacto que los factores de riesgo climático pueden tener sobre otros riesgos monitoreados, como el riesgo operativo, el de mercado, el de contraparte o el crediticio. Y para poder medir estos riesgos, se tienen que desarrollar indicadores o enfoques cualitativos, así como cuantitativos en la medida de lo posible. Otra cosa que intentamos hacer son pronósticos, recreando escenarios hipotéticos. El último aspecto de la gobernanza tiene que ver con la comunicación externa y las publicaciones que las entidades financieras hacen, ya sea porque lo exija la reglamentación o por iniciativa propia, como por ejemplo, las publicaciones que se hacen bajo la tutela del TCFD, un grupo de trabajo sobre riesgos climáticos y que son publicaciones voluntarias. La ventaja de este tipo de publicaciones es que ponen de relieve la dimensión prospectiva, mediante escenarios de riesgos de cambio climático. El segundo principio está relacionado con la evaluación y la identificación de riesgos. Para ello, se utilizan principalmente cuatro herramientas. La primera, cuestionarios o encuestas ad hoc para medir los riesgos a los que están expuestos las instituciones financieras. En el caso de los bancos, sería su actividad crediticia, mientras que, para las compañías de seguros, serían las inversiones o las pólizas de seguros. La segunda herramienta consiste en supervisar y evaluar los compromisos públicos en materia de riesgo climático.
Por ejemplo, compromisos para poner fin a la financiación de ciertos sectores, como el carbón. Pero también pueden ser políticas que fomenten la desinversión en ciertos sectores o que ayuden a los clientes con la transición. La tercera herramienta son las inspecciones, lo cual permite comprobar la organización de las empresas en materia de riesgo climático. Estas pueden centrarse en la gobernanza o en los modelos de riesgo que las instituciones utilizan para medir el riesgo climático. En cuarto y último lugar, tenemos los informes que los distintos organismos están obligados a publicar por ley. De hecho, en los últimos 6 años se ha desarrollado considerablemente la reglamentación, sobre todo en Francia y en el marco europeo. En Francia, las primeras exigencias llegaron en 2015, con la Ley de Transición Energética y Crecimiento Verde, cuyo artículo 173 recoge una serie de criterios relacionados con la política medioambiental, social y de gobernanza de las instituciones, y también información sobre el riesgo de cambio climático. Esta ley se aplica principalmente a las entidades financieras encargadas de gestionar activos por cuenta de sus clientes. Esta primera ley se actualizó y se complementó en 2019 con la Ley Energía y Clima, cuyo artículo 29 sustituyó al artículo 173 con información más detallada, en especial sobre la normativa europea, pero conservando al mismo tiempo los derechos ya adquiridos y los requisitos exigidos por las autoridades francesas. De este modo, se acaban imponiendo nuevas obligaciones, sobre todo en términos de transparencia sobre el riesgo climático. Enlazando con lo que Benoît Leguet comenta en su video, esta información debe presentarse según la naturaleza de cada riesgo, distinguiendo sobre todo los riesgos físicos, los de transición y los riesgos vinculados a las sanciones legales a las que se exponen las entidades. La normativa francesa se alineó a la normativa europea, sobre todo a partir de mayo de 2021, adoptando nuevas normas relacionadas con la publicación de información relativa a las finanzas sostenibles. La principal aportación de esta normativa europea es el concepto de doble materialidad. Esto quiere decir que las instituciones han de rendir cuentas del impacto del cambio climático en su actividad, pero también del impacto que la actividad de las instituciones financieras, especialmente la de los bancos y las compañías de seguros, tiene en su entorno, pero también en el cambio climático. El tercer principio que los bancos centrales y los supervisores utilizan a la hora de analizar el riesgo climático es la sensibilización de las instituciones financieras al respecto. A las instituciones financieras les resulta complicado gestionar el riesgo climático por varios motivos. Primero, por la incertidumbre que genera la magnitud y la velocidad del cambio climático, con fenómenos no lineales y efectos irreversibles. Segundo, por la falta de datos, sobre todo de las empresas, lo cual impide medir con exactitud los riesgos que las instituciones financieras tienen que evaluar. Tercero, por la complejidad de los canales de transmisión. Para facilitar el proceso, la ACPR ha lanzado una prueba de stress test climático. Es la primera vez que una autoridad supervisora logra someter a este ejercicio a las instituciones financieras bajo su control, incluyendo los bancos y las aseguradoras. ¿Qué es una prueba de stress test climático? Es una herramienta que los supervisores emplean para comprobar el nivel de impacto que pueden absorber en términos macroeconómicos y financieros. Por lo general, se tienen en cuenta un plazo de entre 3 y 5 años y condiciones poco favorables. Por ejemplo, un periodo de recesión prolongado,
con fuertes consecuencias financieras, bajada de los activos, del precio de la vivienda, recesiones mundiales, etc. Para los ejercicios piloto y las pruebas de stress test climático, el escenario en el que nos basamos es muy distinto. Para empezar, partimos de un horizonte a largo plazo, como es el de la transición y el del cambio climático. Hablamos de plazos de hasta 30 años, y no de entre 3 y 5. Estos ejercicios también tienen en cuenta la dimensión internacional de los impactos, ya que el cambio climático es un fenómeno global, aunque no afecta por igual a todos los países. Y, además, incluyen una dimensión sectorial, puesto que el impacto de la transición, por ejemplo, no es el mismo en todos los sectores de actividad. Para el ejercicio piloto de la ACPR, se formularon varias hipótesis. Primero, se estableció un horizonte a largo plazo, es decir, de 2020 a 2050, solo para las compañías de seguros y los bancos franceses. El hecho de limitarse a estos dos sectores también permite ver las posibles interacciones entre bancos y aseguradoras en materia de riesgo climático. Por otra parte, dicho ejercicio incluye un componente internacional, ya que se basa en impactos de alcance mundial. Y esto refleja también el hecho de que los actores franceses también son actores activos fuera del territorio nacional. Otra característica de este riesgo es su enfoque sectorial minucioso, ya que se tienen en cuenta 55 sectores de actividad distintos. Es decir, para cada escenario y área geográfica, se analizan 55 sectores de actividad. Uno de los aspectos novedosos del ejercicio propuesto por la ACPR es la inclusión de una hipótesis de comportamiento suplementaria, llamada hipótesis del equilibrio dinámico. Gracias a esto, las instituciones financieras pueden modificar la estructura de sus balances para tener en cuenta los cambios vinculados a la aparición de nuevos riesgos climáticos. Nuestro ejercicio cubre tanto el riesgo de transición como el riesgo físico. El riesgo de transición tiene en cuenta 3 escenarios, 2 de ellos procedentes de la NGFS, una red de bancos y supervisores financieros de la que Morgan Desprez les ha hablado en su video. Estos 3 escenarios son el de referencia, denominado de transición ordenada, que refleja la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones, implementada por las autoridades francesas. Es un escenario ordenado, basado sobre todo en hipótesis de transición relativamente moderadas, con una pequeña subida del precio del carbono y con un cierto número de avances tecnológicos que facilitan la transición. Junto a este escenario de referencia, tenemos otros 2 escenarios de transición desordenada. Primero, el escenario de transición tardía, propuesto por la NGFS, en la que las autoridades tardan en tomar medidas de transición, como puede ser aumentar los impuestos sobre las emisiones CO2, y toman las medidas en 2030, y entonces son relativamente violentas, con mayor impacto sobre la actividad económica y financiera. El tercer escenario sería el de una transición brutal, con una subida mucho más fuerte del precio del carbono, que va de los 14 a los $900 la tonelada de carbono, de aquí a 2050. Y es un ejercicio que no incluye ninguna hipótesis favorable de transición. Junto a escenarios de transición, también hemos considerado el riesgo físico, basándonos en los supuestos más desfavorables publicados por los expertos del IPCC. Este escenario implica un aumento de las temperaturas del orden de 4 grados centígrados en 2100, con respecto a la era preindustrial. Para este escenario, hemos contado con la ayuda de la Caja Central de Reaseguros, organismo encargado de gestionar las catástrofes naturales en Francia, y del Instituto Meteorológico francés. Esto nos ha permitido llegar a un nivel de detalle súper preciso, ya que hemos adoptado medidas que estos organismos aplican por municipio en materia de riesgo físico. Riesgos relacionados con inundaciones,
sequías, fenómenos de sumersión marina y para los departamentos de ultramar, las tormentas tropicales. También se incluyen los riesgos que las olas de calor pueden acarrear para la salud. Los principales resultados del ejercicio piloto se publicaron en el pasado mes de mayo. Estos muestran una exposición moderada del sector bancario y de seguros franceses a los distintos riesgos climáticos, pero ponen de manifiesto problemas metodológicos. Primero, la capacidad de las entidades para adoptar enfoques y medidas internas con horizontes a largo plazo. Segundo, la integración de la dimensión sectorial del riesgo en modelos que, normalmente, no suelen incluirla. El último problema metodológico es la integración de la dimensión física, dado que a los bancos les cuesta estimar su exposición con precisión. Es decir, los préstamos que hacen a hogares y empresas. Por su parte, las compañías de seguros estiman que la clientela podrá asumir los gastos derivados de fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, su multiplicación en ciertos departamentos franceses, hasta 5 y 6 veces más, nos hacen cuestionar la capacidad efectiva de los hogares para soportar el alza de las primas de seguro. En este video, he hablado del enfoque de los bancos centrales y los supervisores. En el próximo, expondremos un caso concreto y la implementación de los diferentes enfoques que los bancos pueden adoptar, y en concreto, la AFD.